comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas en Mar del Plata. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Muy buenas tardes, noches. Bueno, octubre caliente de novedades, así que vamos a darle este ritmo como para que pueda entrar todo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a escuchar la columna internacional de Carlos Juncos. 19 a 20 horas, Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Comenzaremos con un fuerte abrazo y saludo para mis compañeros Carlos Matos, Gloria Álvarez y Pablo Aceto, con quienes hacemos este programa que llega a ustedes todos los viernes, como este viernes 13, un día medio tétrico, ¿no?, según el calendario. De modos, en nuestra ciudad viene haciendo unos días muy lindos, muy luminosos, de muchísimo calor, pero bueno, ya no podía hacer tanto beneficio, así que en los últimos días llovió, bajó la temperatura, sensiblemente bajó la temperatura, y se ha puesto bastante frío. De todas maneras, esperamos que el clima siga mejorando para completar esta primavera que se hace rogar bastante, pero que nos está acercando lentamente hacia el verano, esa época del año que disfrutamos mucho los marplatenses y también los turistas. Pero ya entrando propiamente dicha en la columna internacional, vamos a referirnos a un tema bastante grave que es casi ineludible en estos días. Estamos hablando de la nueva guerra que se ha desatado en Israel, entre Israel y Hamas, el grupo considerado terrorista. Desde la Franja de Gaza ha lanzado un gran ataque contra Israel y bueno, todavía continúan los combates con cantidades de víctimas de ambos lados. Para ello vamos a tomar como marco una nota escrita por Norberto Paredes de la BBC News Mundo, un periodista reconocido, quien el 9 de octubre escribió precisamente el texto, ¿no? En un ataque sin precedentes que israelí ha llamado nuestro 11 de septiembre, haciendo referencia a la ofensiva de Al Qaeda contra Estados Unidos en 2001, una lluvia de cohetes por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido y otras potencias se agruparon en varios puntos de la frontera para penetrar una zona fronteriza que se creía impenetrable. Fue un ataque altamente sofisticado, atacaron por aire, tierra y mar, dijo Ian Parmenter, historiador e investigador del Centro de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Nacional de Australia. Es un ataque que seguramente llevó meses de planificación y muchos en Israel estarán preguntándose cómo es posible que la inteligencia de Israel no lo haya previsto. El lunes la cifra de muertos en Israel ya había superado las 900 personas, mientras que el contraataque israelí en Gaza acabó con la vida de casi 600 personas del otro lado de la frontera. 2 días después, los ataques de ambos bandos continúan e Israel ha ordenado un asedio completo en la Franja de Gaza para dejar el territorio sin electricidad, sin alimentos y sin combustible. Pero la pregunta que queda en el aire es ¿por qué Hamas ataca ahora y qué gana con esto? Comienza a ensayar algunas respuestas. Este ataque sin precedentes se produce un día después del 50 aniversario del ataque sorpresa contra Israel de Egipto y Siria en 1973, que inició una guerra en Oriente Medio conocida como Yom Kippur.
La importancia de la fecha no habrá pasado desapercibida para los dirigentes de Hamás. Los ataques de este fin de semana también coincidieron con el Simchat Torah, que se celebra al concluir la festividad judía de Sukkot, que dura una semana y es similar al periodo navideño cristiano. Ocurre al final de un periodo festivo, por lo que muchos israelíes estaban distraídos y relajados. Por otra parte, el ejército de Israel también estaba mucho más concentrado en las dificultades de Cisjordania y le tomó tiempo trasladar a su personal al sur del país para defender a las poblaciones que estaban siendo atacadas. Según otro historiador, Eli Barnabi, ex embajador de Israel en Francia, tilda la operación de Hamás como un mini Kippur. Él considera que el momento del ataque era aparentemente propicio. Israel atraviesa una profunda crisis política y moral que a juicio de Hamás debilitaba sus capacidades de defensa, explica este señor, ¿no? Desde el principio de año, el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se enfrenta a una ola de protestas semanales que piden revocar una controvertida ley que, según los manifestantes, socavará gravemente la democracia del país al debilitar el sistema judicial. El tamaño de las protestas ha ido en aumento, con decenas de miles de personas llenando las calles de pueblos y ciudades en todo el país. El señor Barnabi agrega que el hecho de que el ejército de Israel estuviera enfocado en la protección de los asentamientos judíos en Cisjordania le ofrecía a Hamás tanto una ventaja propagandística frente a la pasividad de la autoridad palestina como una ventaja militar. De igual forma, argumenta que Hamás veía una posibilidad real de unificación de los frentes, Líbano Sur, Cisjordania, Gaza, bajo su tutela con la coordinación de las fuerzas Quds de Irán, un poderoso brazo militar paramilitar de élite del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la organización militar más grande de ese país, considerada por Estados Unidos como un grupo terrorista, y quizás, sobre todo, la amenaza desde el punto de vista de Hamás de la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, en detrimento de los palestinos y de su patrocinador iraní, prosigue el historiador, autor de varios libros sobre el conflicto Israel-Palestina. Otra pregunta que surge constantemente es si falló la inteligencia israelí. Hamás llamó a su operación Tormenta al-Aqsa, la cual tiene una explicación según Parmeter. Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de la coalición de Netanyahu, el presidente de Israel, ha visitado la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Oriental, ocupado por Israel acompañado de un grupo de colonos ultranacionalistas. Esta mezquita es uno de los lugares más sagrados del Islam y un símbolo nacional de Palestina. De acuerdo a Parmenter, muchos de los territorios palestinos han considerado esa visita como una provocación. Varios grupos judíos israelíes de línea dura promueven la destrucción del complejo y proponen construir un templo judío en su lugar. A los analistas les sorprende que pese a la gran vigilancia digital y satelital que Israel ha instalado en su frontera, jamás haya podido burlar a la inteligencia israelí tal y como pasó hace 50 años. El corresponsal de seguridad, Frank Garden, afirma que se trata de un gran fallo de la inteligencia israelí, que es considerada como una de las más grandes y con mayores recursos de Medio Oriente. Netanyahu ha dejado claro que su prioridad es llegar a acuerdos de paz con otros estados árabes, especialmente Arabia Saudita, en lugar de llegar a algún tipo de acuerdo con los palestinos. Otra pregunta que ronda el ambiente es ¿qué gana Hamás con todo esto? Según Itamar Ben-Gvir, con su ataque Hamás pretende erigirse como el principal protagonista de la resistencia a Israel en su lucha por sustituir a Mohammad Abbas, el actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
también quiere arrastrar consigo a la guerra a Hezbollah y a las facciones de Cisjordania en nombre de la mencionada unificación de frentes, así como intercambiar rehenes en un futuro. Los próximos días demostrarán si Hamás abarca más de lo que puede apretar. Ahora está en juego su propia existencia. Este lunes, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que la respuesta de su país cambiaría Oriente Medio sin dar más detalles. Mientras tanto, Qatar está intentando mediar entre Hamás e Israel. Nuestras prioridades son poner fin al derramamiento de sangre, liberar a los prisioneros y asegurar de que el conflicto se contenga sin que se extienda a la región, informó este lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mohamed Al-Azhari. El número de rehenes israelíes retenidos en Gaza sigue sin estar claro, pero se cree que Hamás se apoderó de mujeres, niños, ancianos y soldados. Los dirigentes de Hamás han dicho que no están dispuestos a negociar un intercambio de prisioneros mientras duren las hostilidades, según las declaraciones del portavoz de la organización. Bueno, hasta aquí las noticias referidas a esta nota, o tomadas como marco de esta nota, y además de comentar un poco esta situación. Esto de que los propios israelíes mencionen a este ataque como su propio 11 de septiembre, hace pensar también en eso, ¿no? Recordemos que el ataque a las Torres Gemelas finalmente terminó justificando la invasión de Irak y todo lo que significa. Nunca de pensar en eso, quién se beneficia con estos desastres, porque no pasan por casualidad. Alguien toma decisiones y las toma con intenciones que a veces nosotros no podemos ver, porque el árbol nos tapa el bosque, es decir, estamos viendo esta cuestión de la guerra tan inmediata y no podemos ver quién está pensando un poco más lejos. Hasta aquí entonces la columna internacional correspondiente a este viernes. Para todos ustedes un gran abrazo, un gran saludo y que tengan un excelente fin de semana. Nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. El transporte público no tendrá límite en su decadencia si continúa en manos privadas, advirtió Pablo Aceto en diálogo con Cazador de Noticias. El dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata, Batán, sostuvo que es imperioso un cambio en el modelo de gestión del transporte público en Mar del Plata y Batán. El modelo de concesión actual prácticamente es una privatización porque de hecho la política de transporte depende de los empresarios que también manejan la recaudación y la municipalidad, que en definitiva es la dueña del servicio, con este esquema queda relegada a la situación de simple espectador y sus funcionarios pasaron a ser relatores de los problemas sin atinar a ningún tipo de solución, porque el manejo del transporte público lo tienen los empresarios. A pocos días de las elecciones, vemos que los distintos candidatos no aciertan con una propuesta concreta y plantean la misma receta de siempre: entregar el transporte público a un monopolio privado que no va a aportar soluciones, como no lo ha hecho hasta ahora, porque a los empresarios lo único que les interesa es hacer caja, no les interesa invertir para dar un mejor servicio, y así es como tenemos un servicio sin límites en su decadencia. Es claro que existe la idea de mantener y renovar el esquema privatizador en el sistema de transporte público de pasajeros, un sistema que ha fracasado. La administración
tiene que ser de la municipalidad, poniendo en práctica la ordenanza 6979/87. Por supuesto, hay que enfrentar una gran cantidad de intereses, pero si no se los enfrenta, los problemas se los van a llevar puestos. No se puede pensar más en la rentabilidad empresarial. Hay que pensar en las necesidades estratégicas de la ciudad y en las necesidades de su población. Si no se toman decisiones de fondo y se termina con el modelo privatizador en manos de los empresarios de siempre, el tema del transporte público no tiene solución. Seguir en el camino actual es esperar que la situación colapse. Bueno, hay un tema, esto lo hemos planteado más de una vez, bueno, en el foro de transporte, donde se han integrado partidos políticos, asociaciones civiles, muchas de estas vinculadas a la problemática de las personas con discapacidad. Todos tenemos en claro, y me parece que no es necesario redundar mucho, que el sistema de transporte público de pasajeros es un desastre. Alguno podrá agregar los problemas de su barrio, otros de algún sector. Bueno, pero eso es un relato. Se podrá argumentar más cosas, se podrán agregar más cosas. El tema es cómo se soluciona. Yo diciéndole que, por ejemplo, que en Parque Peña no hay transporte urbano de pasajeros, no es que es caro, es barato, no es que ni es bueno ni es malo, no hay. Bueno, eso es contarle una situación, no es darle una solución. Como el tema del piso bajo, como el tema de la accesibilidad, no solamente a las personas con discapacidad, sino también a la gente del barrio que no tiene acceso al transporte, porque si no lo tiene, no tiene acceso. Ahora, bárbaro, en eso todos vamos a estar de acuerdo. El tema es cómo se soluciona. Las soluciones que se han planteado hasta ahora han sido en renovar una nueva concesión a lo mismo que manejan el transporte. ¿Alguno piensa realmente que INSA va a dar soluciones a todos estos problemas? ¿Lo hubiera dado ahora o lo hubiera dado antes? ¿Lo va a dar en el futuro? ¿Por qué esta es la discusión de fondo? Cuando uno discute con un lado y el otro, y en esto son todos iguales, porque acá nadie está discutiendo de quién maneja el transporte en Mar del Plata. Acá lo que se discute son la sumatoria de quejas, como la puedo dar yo, o como la puede dar cualquiera, pero nadie toca el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que si los mismos que administran el transporte público, que es un sector privado, un monopolio privado, le encomendamos un nuevo periodo, algunos hasta le querían poner 30 años, para administrar el transporte, ¿por qué razón van a dar una solución cuando no la dieron hasta ahora? Esa es la cuestión. Es decir, todos se quejan del transporte. Y estoy hablando de la dirigencia política. Y en especial a los candidatos a intendente. Ahora, ninguno quiere ponerle el cascabel al gato. Por una razón o por otra. Ninguno le pone el cascabel al gato. Le quieren otra vez, ahora está en situación irregular porque se venció la concesión anterior y todavía siguen hablando de un nuevo pliego. ¿Qué es lo que dice esta gente, estos candidatos? Lo mismo que vienen diciendo de antes, que el pliego es el marco legal donde obliga a la empresa a cumplir sus obligaciones, digamos. Ahora, ese marco legal existió hasta hace poco y no lo cumplían. Las petroleras tienen un marco legal
las gasíferas también, la minera también, tampoco la cumplen. ¿Por qué no la cumplen? Porque manejan el dinero. Lo más lindo que ni siquiera es el dinero de ellos, es el dinero público. Y con eso van solucionando los inconvenientes que por ahí la burocracia política pudiera generar. Entonces, todos terminan siendo cómplices de un sector que maneja, ni siquiera maneja su propio dinero, maneja el dinero del usuario. Y termina el usuario dándole dinero a aquellos que después lo utilizan para solucionar problemas. Y hablo de que esto es amplio, porque es cierto que Montenegro no ha modificado la situación. Tampoco lo plantea Raberta, a pesar de que firmó en el Comudis en una carta de intención la aplicación de la ordenanza 6979/87 que obliga o que llevaría a que el transporte público lo maneje una sociedad de Estado. Esto no es estatizar, porque el transporte público no se estatiza, ya es del Estado dado en concesión. En el último debate que se dio, y después de haber firmado esa carta de compromiso, el tema no lo volvió a tocar. Es decir, vení que te firmo, no hay ningún problema, después yo hago lo que quiero. Montenegro por lo menos tuvo la gentileza de no mentir. Directamente no fue, no firmó, lo firmaré más adelante. Sorprende también la candidata de Frente de Izquierda, que tampoco abordó el tema después en esa charla debate. Se la pasaron hablando de como si fueran vecinos que se juntan a hablar de los problemas del barrio, y se suponen que se están presentando para solucionar los problemas de los marplatenses. Acá lo que no se quiere tocar, no se toca la distribución eléctrica, no se toca absolutamente nada, que es el núcleo del problema, que es entregar el servicio público para hacer un negocio privado, a un monopolio privado, que no solamente maneja el transporte a su gusto, sino que encima pide subsidio, pide que se garantice una rentabilidad. Yo pregunto a cualquiera que nos escucha, que por ahí tiene un comercio, un negocio o algo, si el Estado viene y le garantiza la rentabilidad, por ejemplo. Nada de eso sucede, sí, en el transporte público. La aplicación de la ordenanza 6979, en principio, ¿qué es lo que hace? Le saca la plata a los empresarios, la maneja la municipalidad, la maneja esa sociedad de Estado. ¿Hará concesiones de alguna línea a otra? Puede ser, casi seguro, pero lo que no se puede hacer es entregar a un monopolio privado, a un sector privado de dudoso comportamiento. Ya vimos lo del tema de los choferes fantasma, tiroteos a la empresa El Rápido, digamos, no estamos bien, y sin embargo, por lo menos los dos principales candidatos, que es Raberta y Montenegro, pareciera que esas cosas no la ven, no, como que no le interesa. Vamos a hacer un nuevo pliego, graciosamente un nuevo pliego. Volver otra vez a entregar el monopolio al monopolio privado, entregarle el transporte público. Y yo no sé cómo sería la próxima etapa de gobierno, cómo sostendría esta situación. Evidentemente, y ustedes se darán cuenta, que sin transporte público la ciudad atrasa más. No por algo, y no es casualidad, que Mar del Plata siempre esté en el podio de desempleo en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque toda su logística, energía,
transporte público como ejes fundamentales. Si quiere hablamos también del tema de la basura, que tampoco pareciera que es un tema, porque todo vienen a despertar a Mar del Plata, a transformar a Mar del Plata. Ahora, de las cuestiones de fondo, que es, por ejemplo, el tema de energía, que es, por ejemplo, el tema de transporte, que es, por ejemplo, el tema de basura, nadie lo toca. Nadie quiere romper los negocios privados que se montaron sobre la estructura pública. El tema de la basura es el principal presupuesto de la municipalidad. Se están juntando montañas de basura en camino Miramar. Vos vas por el camino viejo de Miramar y está toda la bolsita colgada en los alambrados, porque se la lleva el viento. Y dos por tres arman un incendio como para hacer lugar. El transporte público entregada a un monopolio privado. La distribución eléctrica a otro monopolio privado. Esto es lo que, en definitiva, consolida la posición de Mar del Plata como una de las principales plazas donde señorea el desempleo. Muy bien, vamos a una encuesta donde Massa alcanza a Milei. De acuerdo a la encuesta de CB Consultora, el libertario retrocede y el ministro candidato lo equipara, abriendo la posibilidad de que sea cualquiera de los dos el que resulte más votado en las elecciones del 22 de octubre, aunque la definición sería por balotaje. Se trata del último sondeo de CB Consultora. Según este sondeo, Milei tendría una intención de voto del 29,9%, seguido muy cerca por Massa, que obtiene el 29,1%. Massa se mantiene estable, ganando 0,2 puntos, mientras que Milei pierde 2,3 puntos en el mismo lapso. La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cae 2 puntos. Es el retroceso de Milei lo que le permite a Massa disputarle el primer lugar de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. Milei sufre un desgaste cotidiano, explica Christian Boutier, el director de CB Consultora. Ese desgaste es tanto por la acción de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio. Y este desgaste limita la proyección de seguir creciendo de Milei. El balotaje es Massa-Milei, pero no está definido quién lo va a ganar. En cuanto a los puntos que perdió Bullrich, se fueron a Juan Schiaretti. Según Boutier, el gobernador de Córdoba fue quien mejor capitalizó el debate. En un escenario de balotaje, si lo disputan Milei y Massa, que es lo más probable, la situación vuelve a ser de empate técnico, aunque con leve ventaja de Milei. 36,9% de Milei y 35,3% de Massa. Son décimas de diferencia. La segunda hipótesis es Massa-Bullrich, se impone Massa, pero también sería un empate técnico. 35,1% Massa y 34,8% Bullrich. Bueno, seamos, a ver, este domingo se termina la publicación de encuestas. Claro, porque hay veda electoral. Claro, ya empieza el periodo de veda electoral. Entonces, de acá al domingo vamos a tener encuestas. Sí. Como para ser dulce. Sí. Todos planteando una cosa. Pero a mí hay algo esto, Gloria, que me llama la atención. Sí. O que no puedo entender.
Vamos hacia unos meses atrás. El gobierno, o el candidato del gobierno, era como para salir por debajo del frente de izquierda. ¿Por qué? Porque fue un mal gobierno. Sí, sí. Más allá de las cosas, sí, es cierto. Lo de la sequía es cierto. Lo de la pandemia es cierto. Pero también es cierto que es un mal gobierno. Pareciera más apuntalado, tanto por Milei y por Burrich. Son una máquina de hablar huevadas. Claro. Ahí sale Son, beneficiado Massa. claro, cuando más aparecen, porque lógicamente para ganar protagonismo, al ganar protagonismo está más expuesto, peor, porque queda más en evidencia. La verdad que Massa lo que tendría que hacer es hacer la plancha y dejarlo de todo que sigan hablando. Que sigan hablando, porque esto también, y hay que hacer un reproche acá a lo que es toda la oposición. El Frente de Izquierda algo va a tener que hacer. Si por convicción siguen este camino, bueno, uno lo tiene que respetar, pero se han metido en lo que es la otra grieta, ahora una grieta que se inventó, que no estaba, que era varones contra mujeres. Y esto no significa no reconocer los derechos de la mujer, pero se han puesto en un lugar donde tienen el rechazo de todos los varones jóvenes, porque ellos no tienen los mismos derechos que las mujeres de su misma edad, salvo que el Frente de Izquierda piense que todos los varones menores de 30 años son violadores, machistas, cosas así, lo cual no es así, pero se los ha puesto todo en contra. Se han puesto en contra a los varones, se han puesto en contra a las madres de esos varones, a las hermanas de esos varones, y esto también es algo que, ojo, si están en sus convicciones, que sigan así. Uno, ¿quién es para criticarlo? Ahora, desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista político, decir que un sector tiene más derecho que el otro, digamos, muy de izquierda no suena. Muy de izquierda no suena. Parece la izquierda tipo una especie de estudiantina, que lógicamente es un discurso que pierde, a ver, que te diga, porque acá primero están las mujeres, perdón, ¿las mujeres son las más perjudicadas o son las personas con discapacidad? Porque si nos ponemos en esa... No, las personas con discapacidad, los chicos, los jubilados también, los chicos que no tienen escuela, claro, digamos, no son las más perjudicadas las mujeres. Claro, no. Aparte tengamos en cuenta una cosa, que una mujer con discapacidad dejó de ser mujer, ¿qué pasó? Una mujer que es jubilada dejó de ser mujer. Entonces, ahí hay un problema. Bueno, el gobierno no hace falta definirlo porque lo estamos viendo todo. Y ponele lo de Milei, que es una aventura ahí, que los que lo voten, que se hagan cargo. En definitiva lo van a vivir ellos, en carne propia. Pero llama la atención el caso de Juntos por el Cambio, donde está el radicalismo, está sectores del peronismo, esto. Y digo, ¿Burrich era la mejor candidata que tenían? Ya hace rato que... Yo a Burrich la conozco de joven, tiene 7 años más que yo. No era así. No sé qué le pasó, no le ha sentado bien los 67 años, no le ha sentado bien. Hay gente que llega bien a los 100 años y hay gente que llega mal a los 40. Me parece que es el caso de Patricia Burrich. Hace años que viene patinando
y la llevan como candidata. Y encima el jefe del espacio, Macri, apoyando a Milei. Digo, si esa era la principal fuerza opositora, digo, con razón este mal gobierno vuelve a ganar. Porque son ellos los que le están haciendo la campaña. Ahora, si son esto para hacer algo tan simple como ser oposición, porque, viste, vos te pones a un costado y empezás a criticar. El que tiene que gobernar es el otro. Ahora, si no tenés la capacidad de ser oposición, te presentás como alternativa de gobierno. Y bueno, y lo de Milei también es un poco consecuencia de eso, pero la verdad que entre los dos están apuntalando a Massa. Sí, Bueno, estas son las cosas que cuando se construye alternativas, y ojo también con autocrítica, nosotros nos hemos presentado más de una vez como tercera opción, resulta que los jefes de esa tercera opción abandonó el espacio y se sumó a uno, a otro. Bueno, pero hay que tener en cuenta que hasta hace unos meses atrás, Juntos por el Cambio se estaba repartiendo los ministerios y hoy está en un tercer puesto cómodo, incluso ya con claras deserciones, hasta Babi Checopar se le abrió, se le fue con Massa a Babi Checopar. Esto demuestra también que ante el mal gobierno lo que se presentó son opciones que realmente pintaban para peor. Muy bien, Pablo. ¿Qué te parece si escuchamos la columna de Carlos Matos? Buenas tardes, Gloria. Hola, Pablo. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, nuevamente casi sábado. Ya estamos ahí nomás. Y a pocos días de las elecciones. El domingo pasado revivimos cosas extrañas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las segundas marcas? Las segundas marcas en arroz, aceite, las segundas marcas en azúcar, fideos. Las segundas marcas han llegado a los debates también. Y no sé si segundas marcas, creo que mucho peor. Decir que fue berreta lo que pudimos ver y escuchar el domingo pasado, creo que hasta es un elogio. A 40 años de la democracia, parece mentira escuchar la serie de insultos, de disparates y de temas desenfocados. Y no nos vamos a escandalizar por los insultos, no. Ese no es el punto. El problema es que los 4 que debatieron, candidatas y candidatos, parecieron no entender las reglas de juego. Arranquemos por lo más elemental, el derecho a réplica. ¿Qué es el derecho a réplica? Bueno, quienes estamos en los medios de comunicación, quienes ejercemos el periodismo, pero también quienes consumen productos periodísticos, saben que el derecho a réplica tiene que ver con el objeto de la discusión. Vamos a un ejemplo práctico. Yo puedo afirmar que Gloria el viernes pasado comió un helado de chocolate. Entonces Gloria pide un derecho a réplica para desmentir y dice, no, yo no comí un helado de chocolate. Lo que comí fue un panqueque de dulce de leche. Sí, ya sé, no me tiren piedras. El ejemplo parece demasiado trivial. Vamos a otro. Pablo Aceto puede decir, esto pasa con Carlos Matos, que es hincha de River. Entonces yo le voy a pedir un derecho a réplica a Pablo Aceto y decir, no,
Yo no soy hincha de River, soy hincha de Boca. ¿Cómo se da el derecho a réplica en los medios de difusión? El derecho a réplica, por ejemplo, en la prensa escrita, debe darse en el mismo lugar que fue publicado, en la misma página y también con el mismo tipo de letra. Es decir, que si alguien publica un dato impreciso, por ejemplo, en la página 3, página impar, que se lee mucho más rápido o se ve más rápido que la página par, el derecho de réplica debe darse en la página 3, no en la página 5 o en la página 2 o en la página 8. Tiene que poder precisarse, en este caso, para el lector. No es derecho a réplica hablar de cualquier otro tema. No, el derecho a réplica es la réplica sobre el objeto de la discusión. Acá hemos visto de qué manera los candidatos y candidatas muchas veces solicitaban derecho a réplica para hablar de cualquier otro tema. O a lo sumo podía haber cierta relación, pero no tenía precisión en cuanto al núcleo del objeto que se estaba discutiendo. La situación es grave porque o bien no tienen capacidad de comprensión de enunciados tan elementales, y si es así, ¿cómo nos van a gobernar? O directamente les importó un rábano respetar una regla tan elemental como el derecho a réplica, y también es grave. No voy a entrar ahora en los contenidos, tal vez eso lo podemos dejar para la semana que viene. No, para la semana que viene no, porque vamos a estar en veda electoral, así que el viernes que viene vamos a recordar algunas de las pautas a tener en cuenta en los cuartos oscuros para asistir, para darle una mano a los electores y a las electoras con discapacidad. No, vamos a hablar de esto después de las elecciones. Pero volvamos a la cuestión berreta del debate. Este fue un debate tremendamente guionado, coacheado, cuasi payasesco, donde las piezas no encajaban ni forzadamente. Evidentemente, necesitaban meter temas y para eso utilizaron el derecho a réplica, para hablar de temas que por ahí se les quedaba en el tintero. La verdad es que parecía una discusión, si dijéramos de conventillo, es realmente utilizar una expresión oligárquica. No era ni siquiera una discusión de conventillo. Fue una manera cuasi patoteril donde no aparecieron las ideas. Se enunciaron en tal caso muy pocas. Y era algo peor que un toma y daca de cuarta. Hace 40 años atrás, octubre de 1983, muchos adolescentes esperábamos con ansia la democracia. Los candidatos preferidos, o los que seguro iban a ganar, podía ser Ítalo Luder, del Partido Justicialista, o Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical. Por supuesto que había otros candidatos más, pero esto se iba a resolver entre Alfonsín y Luder y Alfonsín. Yo lamenté en aquel momento no poder votar porque tenía 17 años. Cómo deseaba tener 18, haber tenido 18 para emitir mi primer voto. Muchos amigos y amigas que tenían 18 vivieron ese domingo como un acto fundante. Aquel domingo de octubre nadie durmió, y entonces vino el lunes a la madrugada y nos llamábamos por teléfono y vibrábamos con los resultados distrito por distrito. Octubre de 1983, y ese lunes sabíamos
que no iba a haber clase. Mejor, porque entonces podríamos salir a festejar a la calle. No importaba quién ganara. Yo tengo que decir la verdad, ¿y por qué no decirla? En ese momento, si hubiera podido votar, hubiera elegido a Raúl Alfonsín. Pero de todas maneras, concuerden o no, los oyentes y las oyentes, de lo que se trataba era de ese acto fundante. Recuerdo que nos encontramos en la Plaza Mitre al día siguiente y jóvenes y adolescentes, simpatizantes del radicalismo, del peronismo, del desarrollismo, de la democracia cristiana, del socialismo, del Partido Comunista, todos festejábamos, volvíamos a la democracia. Nos fuimos a tomar un café por ahí cerca del Colegio Nacional Mariano Moreno y seguíamos festejando ese hermoso lunes. Recuerdo que charlaba con Daniela, una compañera de otro curso, y decíamos, che, ¿cómo será la Argentina del año 2000? Y pensábamos, seguramente va a ser un país grande. Merecíamos ser un país grande. Salíamos de una dictadura. Tal vez podíamos llegar a ver aquello que no vieron nuestros padres. Una Argentina unida, una Argentina en la que los partidos funcionaran dentro de un esquema democrático, con acuerdos básicos, con políticas de Estado. Seguramente el 2000 se presentaría con grupos de estadistas en cada uno de los partidos. Pasaron los años y ya sabemos lo que pasó en el 2001. Igual, seguimos apostando y soñando con un país diferente. A 40 años de la democracia, 4 candidatos, 2 candidatas y 2 candidatos, nos ofrecieron un triste espectáculo en el debate del domingo pasado. Las segundas marcas llegaron también a las discusiones políticas. Nos encontramos el viernes próximo. Muchas gracias, Carlos Matos. Pablo, te pregunto, ¿se desmadró la inflación? Sí, claramente. La semana próxima es el comentario. Yo pensé que se iba a dar hoy la tasa de interés para plazo fijo va a estar en el 133%, como una medida para sostener el precio del dólar. Lógicamente, y algunos ven el problema de la inflación. El problema no es la inflación, el problema es otro, el problema de un país empobrecido. Cuando no tenemos inflación, porque estamos con la convertibilidad, la crisis se explotó por otro lado. Es decir, solucionaste el problema de la inflación, ahora la crisis siguió por otro lado, porque en definitiva el problema estructural es otro. Como lo decimos siempre, hay un costado del país que hay un agujero donde la riqueza del país se va. Entonces, o se manifiesta en inflación o se manifiesta en agudas crisis de recesión. ¿Podemos solucionar la inflación? Sí. Caes en la aguda crisis de recesión. O en ambas cosas. ¿Por qué? Porque no se soluciona el problema de fondo. Y un poco lo que decía Carlos, un poco lo que decíamos en las notas anteriores, la mediocridad de las opciones políticas, que incluso pone en una situación de ventaja
al representante de un mal gobierno. Hoy, y debo decir que lo escuché con indignación, hablar sobre, lo de Juntos por el Cambio, no me acuerdo el nombre del diputado, decía que esto se desmadró por el tema de impuestos a las ganancias, la devolución del IVA a los jubilados. Un poco también Milei dice lo mismo, a pesar de que él votó la eliminación de la cuarta categoría de los aportantes de ganancias. El problema, ustedes fíjense, el problema es ese 21% que se le devuelve a los jubilados y ganancia que no le cobran a los trabajadores. Ese es el problema. A ver, yo les voy a decir una cosa. Toda esta gente que, no sé, viven en un caño. Estamos, hoy es 13 de octubre. El día 3 de octubre, a ver, no es que se devolvió el 21% a un jubilado, se le pagó 190 millones al Club de París, 190 millones de dólares. Al jubilado o al trabajador que no le cobran ganancias, estamos hablando de pesos, no de dólares. ¿O acaso me va a decir a un jubilado que le devolvieron el 21% de lo que compró en dólares? Esto es, porque, a ver, el planteo es que el electorado se está dividiendo en 3 partes, en realidad se está dividiendo en 4 partes, el voto en blanco también pesa. Incluso pesa para el cálculo en las generales. ¿Cómo me pueden, esto, a ver, no le estoy hablando de 5 años atrás, 10 años atrás, no, estoy hablando del 3 de octubre. Yo te lo comenté en el programa pasado, lo vuelvo a repetir porque dado como nadie lo dice, lo voy a decir yo entonces. La deuda del Club del París es una deuda ilegal porque el Banco Central no permite tomar créditos, está en su carta orgánica, a entidades que no sean las reconocidas como de crédito internacional. El Club de París es simple y llanamente una mesa de dinero. Se le pagó 190 millones de dólares. Hay que sumarle también lo que se le pagó al Banco Mundial, a lo que se le pagó al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, otros 38 millones de dólares. En total 285 millones de dólares. Y estos caraduras dicen que la culpa es porque le reintegramos el 21% a algún jubilado. Porque son caraduras. 285 millones por préstamo que sacamos la cabeza de la calle y no vemos ni un bache reparado. Los semáforos se caen. Una vez al mes se cae un semáforo sobre alguien, sobre un auto, sobre el peatón. Y hablando de Mar del Plata, no tenemos suficiente energía, presentamos como una gran obra una ruta de circunvalación. Y la oposición, que llega tercero porque no hay más candidatos, si no estarían noveno. ¿Qué es lo que te plantea? No, el problema es el 21% que le reintegramos a los jubilados, el plan platita le llama. Ahora, los 285 millones de dólares que el 3 de octubre le pagamos al Club de París, al Banco Mundial y
al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por crédito cuya guita no sabemos dónde fue a parar. Eso no es plan platita. Y estamos hablando de 285, no millones de pesos, de dólares, que lo pagó este gobierno y la oposición mira para otro lado. Verdaderos caraduras. Están reprochándole al jubilado, le están diciendo que es el culpable de la inflación porque le reintegran 21% del IVA. Y le pagan a organismos internacionales, el Club de París, una vergüenza. Esta es una negociación que en su momento hizo Kicillof. Se le pagó 190 millones de dólares por esta aventura que quiso hacer en el año 78 Videla, de ir en una guerra contra Chile. Entonces, un poco explica, y si se quiere, si se me permite, complementar la columna de Carlos Mato. Es vergonzoso escuchar a los opositores que por algo encima están perdiendo, y no es que están perdiendo segundo, están llegando a tercero, mientras se le entrega millonada de dólares. Esto estoy hablando en octubre, señores, 3 de octubre se pagó esto. 190 millones de dólares al Club de París. En total se pagó en deuda externa 285 millones de dólares y le echan la culpa a los jubilados y a los trabajadores que no pagan más ganancia. Muy bien, nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas, los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas, por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a los Enanitos Verdes en La Muralla Verde. Saludos para todos.